Pepe, ¿el Estado está menos opaco que hace 10 años, se puede decir? Sí, yo creo que sí. Y podemos poner ejemplos. La ley de acceso a la información pública fue un hito clave en esta menos opacidad, por decirlo de una forma, el vaso medio lleno, el vaso más cargado, etc. Porque, a ver, hasta el 2012, 20 años después de la Constitución que en el 92 ya decía que el derecho de acceso a la información pública es un derecho de todos. Hasta el 2012 uno preguntaba por el salario de los funcionarios públicos, de las autoridades, o qué se estaba pagando de asignaciones especiales o de viáticos. Y la respuesta que había desde el Estado, a través de sus personeros, era: pero eso es una cuestión de intimidad personal. O están queriendo afectar el derecho a la seguridad de las personas, porque si se sabe sus salarios de los funcionarios, van a ser secuestrados. Hasta el 2012. Viene después la gran revolución ciudadana, yo digo, pero también acompañada por los medios de prensa, una gran campaña en favor de la transparencia, y ahí hay que recordar el paso clave que dio la Corte Suprema de Justicia con un acuerdo y sentencia que dio la razón a un ciudadano salmanezano que venía peleando, incluso judicialmente, por ese acceso a la información. Como pasó mucho tiempo, háblanos de ese ciudadano de San Lorenzo. ¿Quién era y por qué por qué pasó la historia? Bueno, un prócer ciudadano realmente, Daniel Vargas Telles, Dani, quienes surcamos por estas aguas del derecho a la información, lo conocemos y lo reconocemos como un verdadero prócer. Él encaró una lucha bastante interesante. Preguntó en su municipio, San Lorenzo, en un momento clave, en un momento preelectoral, preguntó a la municipalidad quiénes eran los empleados de la municipalidad, cuánto ganaban y dónde prestaban sus servicios. Y la municipalidad le respondió justamente con eso. ¿Qué le importa a este ciudadano conocer esto, que es parte de la intimidad de los funcionarios, de los empleados? ¿Por qué no pregunta por las calles empedradas, por las plazas y otras cosas? Eso dio pie a esta lucha de este ciudadano que terminó en la justicia y que en el 2013 da pie a un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que después hace un efecto cascada y renueva con estas leyes de acceso a la información. Previa a eso, preguntar por el salario de los funcionarios, por ejemplo, era un delito prácticamente. Y hay mucho que avanzar aún, Pepe. ¿Hay todavía conquistas pendientes en materia legislativa? Sí, yo creo que en materia normativa hay todavía cosas que hacer. Ha habido un gran avance. Hay que reconocer también que la sociedad civil, varias organizaciones, grupos de expertos, de entendidos en esta materia y de activistas en esta materia, trabajaron más de 10 años para conseguir esta legislación. En el 2014, realmente, en 2015 empieza a funcionar la ley. Pero en el medio uno nunca logra la ley, la ley óptima, siempre se logra la ley posible. Y en esa ley posible tuvo que haber una serie de, negociaciones, y hay cosas que todavía quedan pendientes, algunas pequeñas lagunas que rellenar, etc. Y en uno de los estudios que hemos hecho al respecto, justamente hemos visualizado esto. Es decir, nuestro sistema, por ejemplo, nuestro sistema legal de la ley 5282 impuso una cosa muy importante, que es el procedimiento para que la gente pida información. Un buen procedimiento, incluso con una cooperación extranjera, se pudo hacer a través del Ministerio de Tecnología, un sitio web, un portal de acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano puede entrar en una computadora o en su celular a pedir la información a cualquier entidad pública. Okay. Eso todo bien. El problema es que la cultura del secretismo todavía permea nuestras instituciones. Entonces, tenemos resultados en que sigue habiendo, en estos años, desde 2015 hasta ahora, ha habido más o menos un 20% de preguntas, de solicitudes de acceso a la información que nunca fueron respondidas o que fueron respondidas negativamente por el Estado. ¿Y qué consecuencias tiene el incumplir la ley? Bueno, y ahí vamos a las otras patas cojas de este sistema.
este sistema normativo. Aparte de la sanción mediática. Así mismo. Pero fíjate vos que haya 20% de respuestas, perdón, de solicitudes de acceso a la información que no han sido respondidas, que fueron respondidas negativamente, ya te da a entender que se necesita un sistema de sanción. Y ese sistema de sanción es endeble. Entonces, echa la ley, echa la trampa, y sobre todo echa la ley sin sanción, nadie la cumple. En este caso, por lo menos hay entre 70 y 80% que hay instituciones que todavía responden a las preguntas. Pero ¿cuál es el otro tema? Es que al no tener la norma un órgano garante administrativo autónomo, como en un estudio que hicimos de 18 naciones que en la región tienen una ley similar, la gran mayoría tienen un órgano administrativo autónomo que atiende los reclamos de los ciudadanos a los cuales no se les responde su solicitud. Hoy en día, ¿cuál es el itinerario? A eso voy. Acá no tenemos un órgano, entonces, per saltum, como se suele decir, hay que ir directamente a la justicia. Y la justicia, mi querido Augusto, vos sabés que le aterra luego a la gente por todo lo que es entrar en el sistema judicial. Y el dato preciso de estos estudios que hemos hecho es que de esos 17 a 20% de respuestas, de solicitudes no respondidas, que podrían constituirse en una acción judicial de amparo de acceso a la información pública para decir, esta institución no me ha respondido o me ha respondido negativamente, yo reclamo ante la justicia mi derecho. De esas cantidades de acciones, apenas el 2% de los ciudadanos recurren a la justicia. Es decir, 2 de cada 100 ciudadanos, cuando el Estado le responde negativamente, opta por ir por la vía judicial. Entonces hay un 98% de ciudadanos que lamentablemente se tienen que quedar en el molde y no tienen ni la respuesta de las instituciones y deciden no ir a la justicia. Pero hoy, ¿cuál es la puerta administrativa de este proceso en el Estado paraguayo? ¿El Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia es el coordinador administrativo de la ley, pero no tiene ninguna facultad para obligar a nadie a cumplirla. O sea, y ese es el problema. El ministro de Justicia no le puede llamar a la agricultura y decirle, solamente a través de un juicio de amparo, un juez puede ordenar, y ha ocurrido, pero fíjate vos, a lo largo de estos 5 años tenemos poco menos de 120 acciones judiciales de amparo presentadas. Eso es menos del 2% de la cantidad que podrían haberse hecho si es que la gente decidiera ir a una acción de amparo. Claro, la acción de amparo judicial es una acción gratuita, de las más rápidas, pero sigue teniendo los problemas de entrar en el sistema judicial. Claro. Y eso es una de las patas cojas que tiene nuestro sistema. Un interesantísimo debate fue aquel PP al respecto de qué es lo publicitable o publicable o público por naturaleza y qué es lo que puede permanecer en el mundo del secreto en la gestión de un Estado, ¿verdad? De hecho, que algún reflote tuvo esto con el tema del COVID mismo, por el tema de la información relativa a la salud. Pero volviendo a aquel debate, y con los años de experiencia, ¿qué te parece que está bien que permanezca en ese mundo de lo secreto? Qué feo suena de cualquier manera. ¿Y qué te parece que se puede ir ajustando con el correr del tiempo? Sí, bueno, yo respondería en 3 partes. Primero, la cuestión normativa, es decir, la propia norma establece que para que haya una información reservada, la ley tiene que decirla. Es decir, cualquier ley, por ejemplo, la ley de bancos implica el secreto bancario, la ley, el Código de Niñez y Adolescencia habla de la reserva en cuanto a la identidad de los niños o menores que son parte en un juicio, etcétera, etcétera. Eso por un lado normativamente. Después conceptualmente también tenemos que considerar lo siguiente, es decir, tener en cuenta la persona, es decir, que la cualidad, y quiero que se entienda bien cuando hablo de cualidad de persona. ¿Estamos hablando de una persona que es del ámbito privado o estamos hablando de una persona que es del ámbito público? Un funcionario público, una autoridad, etc.
Claro, cuando hablamos conceptualmente, se reconoce que una persona en lo privado tiene un mayor estándar de reserva de información propia. En cambio, el funcionario público de la autoridad decrece esa protección a su intimidad, a su privacidad, a su información privada. Eso también es muy interesante que a nivel de la judicatura, cuando se presentan casos, se haga esa ponderación. Hay países que avanzaron aún más en el tema de la despenalización sí, de la despenalización de casos, sí, de casos judiciales que se presentan por personajes hechos, en el mundo público. Exactamente. Ese es otro tema, pero sí ligado a esto, en el sentido de que los estándares internacionales en materia de defensa de derechos humanos y de protección de la libertad de expresión y de la libertad de prensa hablan de que en los casos donde hubiera, digamos, un debate sobre la afectación del honor o la intimidad de una persona, y eso se lleve al plano judicial, el estándar dice que no es recomendable que la acción ocurra por la vía penal, porque se entiende que la vía penal puede, sobre todo cuando están medios de comunicación, periodistas o medios de prensa involucrados en ese debate, la vía penal puede actuar como un elemento de censura. Se recomienda la vía civil contrario a la vía penal. Y este es un estándar que está incluso establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presidente estuvo hace unos días hablando de estas cosas justamente. Y que me parece que, a ver, fíjate vos que apenas creo, no sé si estoy tan seguro, pero creo que solamente 2 o 3 países en toda la región ha modificado su sistema penal en esta cuestión. El resto de los países todavía no estamos en lo antiguo, así que podemos... Quería ir al tema de la intimidad, pero desde el otro lado del enchufe, digamos, del lado del estado del arte, del comportamiento de los medios de comunicación al respecto. Ya no es el Estado como el malo, sino cómo está actuando la comunicación al respecto de un respeto a la privacidad. Acabas de hablar, o como ellos se llame, acabas de hablar, por ejemplo, del caso que involucra a menores, que es un tema clave, ¿verdad? Y que bueno, parece que los menores en situación, o sea, hay hasta estándares distintos, ¿no? Una cosa es un menor que vive en el microcentro de Asunción y otro un menor de una comunidad indígena. Normalmente se ve mucha distancia respecto de esos tipos de... Sí, esto me recuerda a aquel encuentro que tuvimos con colegas periodistas acá, que hablamos mucho de ese tema, porque realmente es un tema muy importante, muy interesante y que sigue teniendo aristas a veces controversiales y otras veces contradictorias incluso. Desde los propios medios estoy refiriéndome. Es decir, a ver, hay una base ética que hay que reconocer en materia de medios de comunicación, de periodismo. Y no podemos negar esa base ética. La base ética está sustentada sobre el trabajo, la función que tienen los medios de comunicación, los medios de prensa, el periodismo, de servir a un derecho humano fundamental que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Ese es el fin del periodismo, de los medios de comunicación, y es una razón ética fundamental. El problema es cuando uno se aparta de esto, y muchas veces ocurre, no digo que solamente este tipo de cosas ocurre, pero sí muchas veces ocurre que tienta más el poder hacer marketing, el poder de captar audiencia antes que cumplir el deber. Y ahí es donde empiezan a ver las contradicciones éticas, si se quiere, y muchas veces también legales. Es decir, el poder difundir, voy a poner otro ejemplo, o sea, ¿qué importancia tiene que una persona haya fallecido en una casa de cita, en un motel, si esa persona es una persona privada? Y si hubiera que dar la información, bastaría con decir una persona murió, pero para dar todos los datos escabrosos de quién, cómo, con quién, etcétera, etcétera, eso ya es, buscar publicidad y buscar
audiencia por medios que no son Escabrosos. absolutamente legales. Para poner otro ejemplo que no sea el de los niños, porque muchas veces en el caso de los niños, niñas y adolescentes, cometemos los medios, el periodismo, otro tipo de situaciones que hablan más de un cinismo. Por ejemplo, sí, nos ocupamos de ponerle ¿cómo se llama esto? Que sale todo de dibujar el rostro y todo eso. Sí, sí, pero nos ocupamos de poner, qué sé yo, las siglas MZA, pero después damos el dato de dónde vive, en qué escuela va, cómo se llama su quién es su mamá, quién es el padre que supuestamente, o el padrastro que supuestamente... Vamos, eso es de un cinismo inaceptable. Pero claro, convivimos con eso y muchas veces no nos damos cuenta. Y yo creo que también nosotros como periodistas, como medios, tenemos que hacernos una introspección, una reflexión ética respecto a ese tipo de situaciones. No podemos ser un periodismo cínico. Decía Kapuscinski, el periodismo no es para cínicos.